Amada iglesia, Dios les bendiga grande y poderosamente. Reciban de parte del Señor Jesucristo muy buenos días. En este maravilloso día que Dios nos regala, les quiero compartir un corto pensamiento. Quiero confesarles de que los extraño a todos, que extraño congregarme, pero tengo confianza en Dios de que todo lo que está aconteciendo nos va a ayudar para bien. Tengo confianza en Dios de que cuando toda esta tormenta pase, vamos a llegar a la iglesia, a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Que todo lo que está aconteciendo nos lleve a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y precisamente hoy les quiero hablar de la gran tormenta. Les quiero hablar de la autoridad que tiene Jesús sobre la tormenta. Les quiero hablar de que el único que puede caminar por encima de las tormentas es Jesucristo. Y nos ha dado la potestad a nosotros para que nosotros también caminemos por esa tormenta. La palabra que les quiero compartir está en Mateo, capítulo 14. Vamos a estar leyendo del versículo 27 en adelante. Leo palabra santa en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, levántame, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente verdaderamente eres hijo de Dios. Amén, mis amados hermanos. Entonces vemos que, recordemos, si vamos al anterior, fue Jesús quien decidió que ellos subieran a esa barca. Pero dice que la barca la estaba azotando una gran tempestad. Amén. Y que en medio de la tempestad se le apareció Jesucristo a sus discípulos. Ellos pensando que era un fantasma, Jesucristo le dijo: no tengas miedo, soy yo. Soy yo quien tiene control de esta tormenta. Llegó Jesucristo caminando por encima de esa tormenta. Mas sin embargo Pedro le dijo: Señor, yo quiero ir a donde tú estás. Yo quiero caminar por encima de esa tormenta. Y el Señor le dijo: ven, claro, ven, camina. Empezó Pedro a caminar por la tormenta, pero dice la palabra del Señor que él quitó la mirada de Jesús y colocó la mirada en la tormenta. Y eso llevó a que él empezara a hundirse. Y es en lo que yo me quiero enfocar hoy. Jesús te ha dado la potestad para que tú camines por encima de la tormenta. Tú tienes que colocar la mirada en Él y en más nadie. Tú tienes que empezar a caminar conforme como Él te lo pide. Si Él te ha dicho: camina por encima de la tormenta, no tengas miedo, porque nada te va a acontecer. Y algo muy maravilloso que me di cuenta, que Pedro colocó la mirada en la tormenta y se estaba hundiendo, pero el Señor nos ama tanto que no va a permitir que nosotros nos hundamos. Aún nosotros teniendo temor y aún nosotros colocando la mirada en la tormenta, el Señor está tan cerca de nosotros para levantarnos y decirnos: no tengas miedo, levántate, que yo estoy aquí. Yo estoy aquí, hijo mío, para librarte de esta gran tormenta. Amado hermano, vemos que cuando los discípulos vieron que Jesucristo los llevó al arca, vimos que la tormenta cesó, y cuando ya todo cesó, dice la palabra del Señor que ellos vinieron ante sus pies y empezaron a adorarle y decirle: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que reconozcamos que Él tiene la autoridad, que reconozcamos que Él es el Hijo de Dios, que reconozcamos que solamente Él tiene la potestad para cambiar para terminar esta pandemia. Amén, mis amados hermanos. Este era el corto pensamiento. Quiero decirles que no tengan temor, no tengan temor. Jesucristo es el que tiene el control sobre esta tormenta. Y cuando todo esto pase, vamos a ser como sus discípulos. Vamos a reconocer que Él tiene control sobre todas las cosas. Vamos a adorarle en espíritu y en verdad. Vamos a ir a la iglesia a adorarle en espíritu y en verdad. Cristo los ama. Bendiciones y que tengan un maravilloso día. Los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones, mi amado.